La doctora Lucía Montserrat Pérez Navarro nos va a ofrecer una plática que se llama Epidemiología de la COVID-19. La doctora es licenciada en nutrición, máster en salud pública con especialidad en epidemiología, doctora en ciencias biomédicas con énfasis en epidemiología molecular. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador en Ciencias C por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Está adscrita al Hospital General de México a la Dirección de Investigación y coordina la investigación del Servicio de Nefrología. Doctora Navarro, muchísimas gracias por su participación. Le estoy habilitando su micrófono. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la plática. Como ya bien lo comentó el doctor Ramírez, el título de esta plática es Epidemiología de la COVID-19 en México. Para poder empezar con esto, para poder conocer cómo es el panorama epidemiológico de COVID actualmente en nuestro país, voy a comenzar hablando un poquito de lo que es el COVID. Yo creo que ya todos a estas alturas, casi después de 2 años, ya todos conocemos bastante y tenemos información, tanto información muy interesante y válida como información que realmente no es tan confiable. Pero básicamente el SARS-CoV-2 o coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave es un virus ARN monocatenario positivo beta que fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, el 17 de noviembre de 2019. Esto es después de que se presentaron una serie de infecciones respiratorias, es que es aislado este virus. Pues ha podido observar hasta el momento que tiene similitudes de hasta el 96% con los coronavirus que han sido aislados de murciélagos. Es por esto que se ha considerado que podía ser una enfermedad que podía ser transmitida a partir de los animales, específicamente el pangolín y los murciélagos. La única divergencia que hay en el material genético con respecto del coronavirus de este tipo de animales y el que actualmente está atacando al ser humano es una divergencia de 110 pares de bases, lo cual, si nosotros lo consideramos, es una divergencia mínima. Entonces, considerando esto, el COVID por sí mismo, la enfermedad de coronavirus por sí misma tiene toda una presentación clínica que puede ir desde una manera sintomática, de una forma sintomática en la que el paciente puede estar afectado, puede estar infectado, puede ser un vehículo de transmisión de la enfermedad, pero no tener ningún síntoma con respecto a la misma. Puede haber una presentación leve, la cual es considerada que es hasta del 40%, donde principalmente se presentan síntomas muy parecidos a lo que sería una infección de vías respiratorias altas, es decir, una gripe normal. Puede haber también una presentación moderada, que esta se ha observado hasta en el 40% de la población afectada por COVID, donde se presenta neumonía leve y disnea. Y por último tenemos la presentación severa y crítica, la cual realmente es la de mayor preocupación a nivel de salud pública, ya que esta es la que puede estar generando un incremento en la demanda de las necesidades hospitalarias y también de los recursos de los mismos. En este tipo de presentación nosotros podemos observar que los pacientes presentan hasta en el 15% neumonía grave y un 5% de los pacientes pueden presentar falla respiratoria, pueden presentar sepsis, síndrome de disrespiratorio agudo, falla cardíaca, falla multiorgánica y choque, y en el peor de los casos, la muerte.
Por otro lado, podemos ir observando, les voy a presentar una cronología muy rápida de los principales hallazgos y de cómo es que se ha ido presentando este COVID a lo largo de estos casi 2 años. Podemos ver que en diciembre del 2019 se reporta por primera vez una serie de casos de neumonía que parecían de causa desconocida en Wuhan, China. Como ya les había dicho hace un momento, en este caso, esta neumonía es asociada a que fue presentada en un mercado de mariscos que tienen en este lugar, en donde hay venta de diferentes tipos de productos, no solamente son pescados y mariscos, sino que también venden animales exóticos o que al menos para nosotros podrían ser de consumo exótico. En ese mismo mes, es que es identificado en China ya el nuevo coronavirus y recibe el nombre en ese momento, un nombre tentativo que era el 2019-nCoV. Posteriormente, en enero del 2020, China comparte la secuencia genética del COVID-19. Esta secuencia genética es lo que permite poder identificar de dónde viene el COVID, es decir, el origen de este, pero a la vez permite poder iniciar con la generación de las vacunas. En ese mismo mes, tanto Tailandia, Japón y Vietnam confirman los primeros casos importados y también se confirma en Vietnam la primera transmisión humano-humano. Aquí ya se puede observar, es un mes después donde se puede observar que esta enfermedad no solamente la transmiten los animales, sino que también puede ser transmitida de humano a humano. En ese mismo mes, en China, habiendo más de 9.700 casos confirmados y 106 casos confirmados en otros 19 países, la OMS todavía no considera que esto sea una epidemia ni una pandemia. Ellos solamente mencionan que hasta ese momento considera que es un brote de una enfermedad respiratoria y lo considera como una emergencia de salud pública de interés internacional. En ese momento la OMS hace alertas y llamados a los diferentes países para que ellos puedan estar atentos y realizar diferentes medidas de vigilancia epidemiológica y tratando sobre todo en la llegada de vuelos internacionales. Es en este mismo mes de enero que se identifica el primer caso de COVID-19 importado en la región de las Américas. Es cuando entonces empezamos a observar que COVID empieza a acercarse a nuestro país. Y es en Estados Unidos, específicamente en Washington, donde se identifica el primer caso. Días después, menos de 15 días de que se reportó el primer caso en Estados Unidos, se reporta el primer caso en Canadá. En febrero de este mismo año ya la OMS denomina a esta enfermedad, le da un nombre y es el COVID-19. Por último, en este mismo mes, tanto la OPS como la OMS recomienda que los estados miembros de estas organizaciones refuercen las actividades de vigilancia epidemiológica básicamente para detectar la forma temprana de casos sospechosos de COVID-19 y hace un llamado a las autoridades sanitarias para que todo el personal de salud pueda estar atento ante la presencia de algunos síntomas respiratorios. Y por último, en este mismo mes de febrero, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus anunció coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo como el nombre del virus que causa la COVID-19. Y es aquí donde sale ya el nombre de SARS-CoV-2. En marzo, es cuando la OMS, al ver que ya no nada más era el continente, no nada más era Asia donde se estaban presentando casos de COVID, sino que había otros países, que ya estaba continente americano y que había una dispersión de la enfermedad a nivel mundial, que COVID-19 es considerada y es declarada una pandemia. ¿Sí? Recordemos que una pandemia es una enfermedad que se presenta en gran número en diferentes lugares del mundo. Para esa misma temporalidad, ¿qué es lo que estaba pasando en nuestro país? En nuestro país, para el 23 de enero del 2020, cuando apenas se estaba considerando como un brote, la Secretaría de Salud fue cuando se empezaron a dar estas pláticas vespertinas en las que el subsecretario de Salud salía y nos daba información con respecto a lo que era el coronavirus.
sale este comunicado de prensa donde la Secretaría de Salud dice que de acuerdo a la última información que se ha dado y al último corte que se ha presentado en México, hasta el momento para esa fecha no se había confirmado ningún caso de COVID, aunque sí había 5 casos sospechosos. Todos estos, tres de estos eran de que habían viajado, ¿sí? A Wuhan, China, y había otros 2 casos que eran sintomáticos del caso 3, ¿sí? Habían estado en contacto con la persona afectada que había viajado a Wuhan, China. Pero hasta este momento no se considera que haya un riesgo para nuestro país, ya que no se tiene ningún caso confirmado. Por otro lado, el 30 de enero, unos días después de esta fecha, el 30 de enero del 2020, perdón, es que la CINAVE surge o envía un comunicado de prensa en el cual menciona que todas las unidades de vigilancia epidemiológica y hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel del país y que sean miembros de la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública deben de estar atentos ante la presencia de algún caso sospechoso de COVID. Hasta este momento no se conocía de qué manera se transmitía, se consideraba que podía ser transmitido también, que era un síndrome respiratorio, pero que podía ser transmitido no solo por el contacto directo, por tocar superficies, y es cuando surgen todas estas medidas sanitarias, tanto que no nada más se queda en el lavado de manos, en el estornudo, sino que en desinfectar todo, si vas al mercado y compras algo, pues hay que lavarlo perfectamente bien, limpiar superficies, y es con esto, primer llamado de la CINAVE, que empezamos a ver como que una alerta mayor en nuestro país. Pero es el 28 de febrero del 2020, casi un mes después de este primer comunicado y de esta primera alerta epidemiológica, que en nuestro país se confirman los primeros 3 casos de COVID-19. Estos 3 primeros casos fueron 1 en Sinaloa y 2 en la Ciudad de México. Se tenían 3 casos sospechosos también, que fue en Durango, 1 en Durango y 2 en Guanajuato. Podemos observar también que ya se habían descartado para ese momento 37 casos, ¿sí? Para poder, con respecto a la presencia de esta patología. Pero bueno, actualmente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Antes de llegar a nuestro país, es importante que conozcamos qué es lo que ha ido pasando a nivel mundial. Ya vimos cómo se fue presentando COVID-19 a lo largo, toda su historia y su cronología a lo largo de este periodo de tiempo. Ahora, las cifras que actualmente hasta el 27 de septiembre se tienen con respecto a COVID-19 es que a nivel mundial se habían reportado 286.460 casos. Aquí es importante mencionar que puede haber un subregistro, ya que hay muchos países que no están, o no son muchos, pero sí hay algunos países, mejor dicho, que no reportan directamente a la OMS o que tienen un retraso en el reporte de casos. Por otro lado, hay países que de una manera u otra, al momento de reportar sus casos o el número de casos que se tienen, podrían presentar alteraciones en los números del reporte de casos, entonces podíamos tener un subregistro del número de casos y esto se ha presentado a lo largo de toda la pandemia. También depende muchísimo del sistema que se tenga en cada país de vigilancia epidemiológica, los recursos con los que cuente, ya que hay países en los cuales el reporte de casos se puede realizar inmediatamente porque se cuenta con internet, computadoras y lo mínimo necesario para poder hacer estos reportes. Pero hay algunos otros países, como países en África, que sabemos no cuentan con estos recursos y el poder reportar un caso puede llevar hasta más de una semana para hacer el reporte de casos. Pero si consideramos, hasta ese momento se tenían 286.400 casos, el 27 de septiembre se reportaron 286.000 nuevos casos y podemos observar que se tenían 231.703, 120 casos confirmados. ¿Sí? Hasta ese momento, para el día 27 de septiembre de este año,
era lo que los datos que se estaban reportando a nivel mundial. También se presentan 4 millones de muertes, más de 4 millones de muertes a nivel mundial, desgraciadamente todas estas secundarias a COVID, y aquí también valdría la pena hacer mención que en algunos casos eh, hay muertes que pueden estar asociadas a COVID, pero no fueron reportadas como muerte por COVID, sino por alguna otra causa. Entonces también podríamos tener subregistro a nivel mundial con respecto a la presencia de estas muertes. Y en lo que se refiere al número de vacunas, bueno, pues ya son un gran número de vacunas lo que se ha podido aplicar a nivel mundial. Hay países en los cuales se ha tenido una gran cobertura de la vacuna de COVID, pero hay algunos otros países donde la cobertura de vacunas para COVID ha sido mínima. En un momento lo vamos a poder observar. Cuando observamos de acuerdo a la región, nosotros en nuestra región de las Américas seguimos estando en primer lugar con respecto al número de casos. Todo esto es para el septiembre, para el día 20 de septiembre. De acuerdo a la OMS, se tenían confirmados 89.268.802 nuevos casos de COVID, ¿sí? Siendo nosotros, toda nuestra región de las Américas, la que ocupa el primer lugar a nivel mundial con el número de casos confirmados. Eh, ¿Qué pasa con respecto a la vacunación a nivel mundial? Podemos observar en tonos verdes oscuros aquellos países donde tienen una administración, una administración de dosis de más del 100%, y en tonos rojos aquellos que tienen menos del 20% con respecto a la aplicación de vacunas. Pero también observamos regiones que se encuentran en color gris, en las cuales todavía o no es aplicable, o las regiones que no están que no tienen color, que son las que están en color blanco. Estas regiones, los datos se encuentran pendientes ya que no están reportados. Si nosotros observamos, bueno, pues ya el número de dosis de vacunas que se han aplicado a nivel mundial, pues principalmente en lo que sería América y el continente europeo, pues son las zonas donde se ha podido administrar el mayor número de vacunas, pero el continente africano, pues podemos observar que hay una administración de dosis mínima, y mientras sigamos teniendo este rezago en la vacunación a nivel mundial y haya zonas donde no se haya podido vacunar, difícilmente vamos a lograr esto que se llama inmunidad de rebaño, ya que mientras haya personas que no hayan sido inmunizadas, el riesgo de que siga presentando mayor número de mutaciones el virus sigue existiendo. Con respecto a la vacunación en la región de las Américas, en este mapa ustedes pueden observar cómo es que se ha ido presentando la vacunación a nivel la región de las Américas, siendo Canadá el país que tiene la mayor frecuencia de vacunación, teniendo un 70% de vacunación, seguido de Estados Unidos, y bueno, nosotros nos encontramos con un 33% de vacunación. Cuando nosotros observamos de acuerdo al número de dosis que han sido administradas a nivel por país, podemos observar que nuestro país se encuentra en el tercer sitio, después de Estados Unidos y Brasil. Pero esto es con respecto al número total de dosis vacunadas. Recordemos que el número de dosis totales no significa que sea un esquema de vacunación completo, ya que la mayoría de las vacunas que se están implementando en este momento requieren de un refuerzo. Cuando observamos y revisamos que de acuerdo al porcentaje de sujetos que han sido vacunados con un esquema completo, podemos observar que tanto Estados Unidos como México, que son de los países que estaban en el primer sitio con respecto al número total de dosis aplicadas, ya no se encuentran ni siquiera en los primeros 10 lugares. Esto significa que, aunque han estado aplicando muchas dosis, todavía no se ha logrado una cobertura total de las personas que al menos ya tienen una dosis. Sí, existen muchas personas vacunadas, sí, pero con una sola dosis. ¿Y qué es lo que está pasando en México?
Como todos sabemos, actualmente en nuestro país se utiliza algo que se llama semáforo epidemiológico, el cual es algo que ha sido creado por la Secretaría de Salud y que tiene varias finalidades. Esto significa que con respecto al color en el que nos encontremos, serán el tipo de actividades que se pueden realizar. Este último brote o este último pico de coronavirus pudimos observar que aunque las cifras se incrementaban, no se realizaron cierres de negocios, ni tampoco se limitaron el número de actividades que se podían realizar. Actualmente, hasta el 3 de octubre, se maneja este semáforo epidemiológico a nivel nacional, donde podemos observar que de acuerdo al semáforo epidemiológico que nos está reportando la Secretaría de Salud, no tenemos ningún estado en rojo, es decir, que tenga una alta cantidad de casos de COVID, ni tampoco, y solamente tenemos 4 estados en naranja, 24 estados en amarillo, y ya empezamos a tener estados en color verde. ¿Sí? Esto significa una mayor libertad en cuanto a la realización de actividades y regresar a la vida cotidiana, como es el regreso a clases. De acuerdo a la OMS, estas cifras fueron reportadas y fueron actualizadas el día 27 de septiembre, y de acuerdo a esto, en nuestro país estaba presentando un total de 3.628.000 casos, ¿sí? Acumulados de COVID. Nosotros podemos ver el ascenso, y esto es porque es una incidencia acumulada, es decir, el número de casos que se van sumando a lo largo de un periodo de tiempo. Con respecto al número de casos que se reportaron en las últimas 24 horas de COVID, fue para ese mismo día, 27 de septiembre, fueron 9.697 casos, ¿sí? Mientras que el número de muertes acumuladas que se presentaron para esa fecha fue de 275.303. Realmente el número de muertes que se ha presentado en nuestro país es un número de muertes significativo y muy importante. En las últimas 24 horas, es decir, ese 27 de septiembre, el pasado 27 de septiembre, se presentaron 600 nuevos registros de mortalidad en nuestro país, ¿sí? Si ustedes pueden observar, pues esta cifra de 9.697 todavía es una cifra bastante alta de casos positivos para COVID. Aquí solamente estos casos son los que está reportando la Secretaría de Salud, que reporta a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que está reportando a la OMS, y son datos confirmados, son datos que tienen prueba de COVID positiva y que en ese momento fueron registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Si por alguna razón, y es algo que hemos podido observar y que nuestras autoridades sanitarias nos han mencionado en diferentes ocasiones, puede haber un rezago con respecto al reporte de nuevos casos. Y esto se observa mucho los fines de semana, donde hay guardias, donde podemos observar que disminuye el número de casos, pero los lunes o martes incrementa notablemente el número de casos, y esto es por los casos que se tienen acumulados y que no fueron registrados en el momento adecuado. En este gráfico ustedes pueden observar el total de casos y muertes por grupo de edad. En nuestro país específicamente podemos observar que la población que ha sido más afectada son los grupos etarios de 20 años hasta los 60 años, donde podemos observar una alta frecuencia de la presencia de COVID. En un inicio se mencionaba que era más frecuente en los hombres que en las mujeres, pero si realmente vemos, las frecuencias son muy similares, son de 50, normalmente están entre el 50, 49 y 48% la distribución, por lo que podríamos decir que parecería una distribución bastante similar de acuerdo al género. Y con respecto a la mortalidad, aquí sí podemos observar un cambio totalmente, ya que aunque nuestra población más afectada son los grupos etarios en edad económicamente activa y los grupos etarios jóvenes, podemos observar
que la población que muere principalmente es aquella en donde se presenta mayor tasa de mortalidad, son los adultos mayores, población de 60 años y más. Conforme incrementa la edad, va incrementando el riesgo de mortalidad por COVID. En estos gráficos que son de la OMS, ustedes pueden observar con respecto a la hospitalización y por las semanas epidemiológicas. Yo aquí les puse lo que sería la semana epidemiológica del 28, la semana epidemiológica 28 hasta la 31 del 2020, que fue cuando se presentó uno de los primeros picos de COVID en nuestro país, o el primer pico de COVID, donde ustedes pueden observar que el 44% de los casos a los cuales se le tomaron muestras es porque habían estado en contacto con casos confirmados, mientras que un 66% fueron tomadas muestras para confirmar o para identificar el diagnóstico de COVID en trabajadores de la salud. En ese momento, el 78% de la población que estaba diagnosticada con COVID no era hospitalizada, y se observó que de 8.530 pacientes que habían, de una muestra de 8.530 pacientes que fueron hospitalizados, todos ingresaron a unidades de cuidados intensivos. También podemos observar una alta frecuencia de ventilación mecánica, es decir, los pacientes requerían ventilación mecánica en el 82% de los pacientes. Ahora, en este mismo periodo de tiempo, pero ya de este año, ¿de qué manera es que cambia el panorama o el movimiento con respecto a COVID? Aquí podemos observar que con respecto disminuye el número, un poco el porcentaje de sujetos que fueron, a los cuales se les tomó muestra por haber estado en contacto directo con algún caso confirmado, pero sí podemos observar que el número de trabajadores de la salud incrementa notablemente, casi duplicándose el número de muestras que fueron tomadas en este grupo de población, ¿sí? Por tener alguna razón y estar en contacto con pacientes COVID. Con respecto a la hospitalización, podemos observar que disminuye de acuerdo a esto el número de pacientes que son hospitalizados en un 86%. El 86% de los pacientes que fueron diagnosticados no fueron hospitalizados. Y con respecto a lo que sería ventilación mecánica, podemos observar que también disminuye la frecuencia de pacientes que requieren ventilación mecánica al ser hospitalizados, casi más de un 10%. Y por último, estas últimas 4 semanas epidemiológicas, sería de la semana 34 a la 37, en nuestro país incrementó el número de pruebas que fueron realizadas en trabajadores de la salud, pero también disminuyó el número de pacientes que han sido hospitalizados. Solamente el 10% de los pacientes que han sido diagnosticados requirieron hospitalización, y de los pacientes que requirieron hospitalización, desgraciadamente, el 69% sí requirió ventilación mecánica. Esto nos habla de la gravedad de la presentación de la enfermedad. Mientras que aquí podemos observar los días que transcurren desde que se inician los síntomas y el tiempo que transcurre hasta el diagnóstico por un laboratorio. Entonces podemos ver que el inicio de síntomas y lo que se hace y el aislado por parte de un laboratorio en las semanas del 28 al 31 del 2020, pues principalmente podemos observar que el inicio de síntomas y el diagnóstico era de menos de una semana o menos, seguido de más de 30 días. Mientras que para ese mismo periodo, pero en este año, disminuye el tiempo de diagnóstico, pero también disminuye el inicio de síntomas y la hospitalización. ¿Qué significa esto? Que para este segundo periodo, donde fue el segundo pico, podemos observar que la progresión de los pacientes era más rápida, ¿sí? Desde que eran diagnosticados y requerían ser hospitalizados, era menor el tiempo que se tenía. Y en las últimas 4 semanas, bueno, ustedes pueden observar aquí que tenemos igual que la progresión, es decir, el inicio de síntomas y que el paciente requiera hospitalización es de 3 días o menos, y que
y de igual manera se presenta el inicio de síntomas y lo que sería el aislamiento de coronavirus para tener un reporte de laboratorio. Todo esto nos habla tal vez de la agresividad que está presentando actualmente el virus y que el inicio de síntomas en los pacientes parecería que es menor y que a su vez es más pronto el requerimiento de hospitalización. ¿Qué pasa con las comorbilidades? Mucho se ha hablado con respecto a las comorbilidades que favorecen la presencia de COVID y se ha hablado que diabetes, hipertensión, obesidad son las principales comorbilidades que pueden estar afectando o contribuyendo a que los pacientes progresen o tengan una forma de COVID más agresiva. Entonces aquí ustedes pueden observar que tenemos que durante estas 2 semanas, de la 28 a la 31 y de la 34 a la 37 del 2021, ustedes pueden observar que hay una menor frecuencia de comorbilidades en color azul para este último periodo, mientras que en el primer periodo de tiempo sí se puede observar una mayor frecuencia de comorbilidades en los grupos de edad, principalmente incrementando a partir del grupo de edad de 30 a 39 años. Las principales comorbilidades que se han ido presentando a lo largo de este periodo de tiempo son casi el 18% de los sujetos con COVID durante el primer pico de COVID tenían algún tipo de comorbilidad, y en este otro periodo se mantiene que es el 16%, disminuye un poco la presencia de comorbilidades, y algo que llama mucho la atención es el cambio en el tipo de comorbilidad principal. En el primer periodo, la principal comorbilidad, ya fuese para requerimiento de ingreso a una unidad de cuidados intensivos o para requerir ventilación mecánica, era la diabetes mellitus. Mientras que en estas últimas 4 semanas, la diabetes mellitus pasa a un segundo lugar, y es las afecciones cardíacas, principalmente considerando aquí también la hipertensión, las que favorecen la presencia de COVID y que estos pacientes ingresen a unidades de cuidados intensivos y que requieran ventilación mecánica. Actualmente podemos observar que son muy pocos los estados, solamente tenemos 5 estados que se encuentran con una incidencia mayor al 70 por cada 100,000 habitantes, pero actualmente nuestro país está más en una tasa de incidencia de 20 a 10 por cada 100,000 habitantes. Con respecto a la última fecha que tenemos de registro de datos epidemiológicos, podemos observar cómo se ha ido comportando a lo largo de estos periodos de tiempo en nuestro país, y tenemos un acumulado de 3 millones de casos, y el 27 de septiembre se habían presentado 9,700 casos. De estos teníamos 11,000 con respecto a casos activos, es decir, en los últimos 14 días que todavía presentaran alguna sintomatología, tenemos 116,627 casos confirmados, con una variación diaria de 3,000 casos aproximadamente. Esto nos habla de cómo salen pacientes que se recuperan e ingresan pacientes que son diagnosticados nuevamente. En cuanto a las defunciones, pues ya les había mencionado que teníamos 276,000 muertes acumuladas, de las cuales nuevas básicamente eran 700, lo cual era un incremento del 0.25%. La letalidad. Es importante hablar de letalidad con respecto a COVID. Actualmente, en las últimas 4 semanas, se considera que la letalidad para COVID es de 5.82%, es decir, que de cada 100 pacientes, 6 pacientes van a estar falleciendo, mientras que la mortalidad acumulada, ustedes que está en la línea negra, ustedes pueden observar que es de casi el 8%. En este gráfico es un gráfico de la Secretaría de Salud, el cual nos representa el número de casos que tenemos, tanto confirmados, que son los casos cafés, los casos negativos, que son estos verdes, y los sospechosos con muestras. De estos nosotros podemos ver el porcentaje de positividad, y es el comportamiento que hemos ido observando, estas olas que se han presentado con respecto a la presencia de COVID. Con respecto a
todo lo que sería la inmunidad de rebaño, actualmente se considera que aproximadamente 106.4 millones de mexicanos han estado en contacto directo con COVID y han sobrevivido, ya sea porque han sido infectados o porque han estado en contacto con alguien y han generado ciertas defensas hacia COVID. Esto nos hablaría que el 84% de la población podría estar ya protegida contra COVID de alguna manera, pero con la tendencia actual que estamos presentando, todavía quedan por infectarse 4.5 millones de personas en nuestro país. Esto sería, requerimos llegar al menos al 88% de la población, ¿sí? Para poder hablar de inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa con la vacunación en nuestro país? Bueno, hace un momento les comenté que nuestro país tiene una vacunación del 33% total. Esto se refiere a que a dosis aplicadas, que solamente está completo el esquema en el 33% de la población, y estamos hablando de 130 millones de habitantes que hay en nuestro país. Solamente el 30%, el 33% de estos 130 millones han sido vacunados con un esquema completo para COVID. Entonces tenemos que un 75% de la población se les ha administrado al menos una dosis de vacuna para COVID. Lo importante aquí y que recordemos es que el número de dosis aplicadas no es lo mismo que el número de personas vacunadas. Por lo tanto, debemos recordar que todavía solamente tenemos de 33 a 35% de la población con un esquema completo y que está protegido contra COVID. De acuerdo a esto, el porcentaje de vacunación es actualmente la meta para la Secretaría de Salud sería del 48%. Esta era la meta que se había planteado la Secretaría de Salud, pero en este momento solamente hemos llegado a un 35% de la población. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Se agradece mucho su participación. Tenemos, como le comentaba hace rato, las preguntas van a ser por el medio del chat. Posteriormente las podremos pasar con cada uno de ustedes para que si nos hacen favor de contestarlas. Y ya, se agradece mucho. Muy amable, doctora, que esté muy bien. Suerte.